Bueno, creo que han iniciado la grabación, así que cuando ustedes estén dispuestos, no sé quién va a iniciar, si Tomás o Gonzalo. Tomás. Ok. Lo hacemos descontracturado. Sí, sí. Bueno, sí. Bien. Pero entonces estamos en línea ya, ¿no? Sí, estamos en línea. Bueno, hola a todos. No vemos mucho, o sea que tenemos que No, suponer un poco cómo están. de acuerdo. Buenas tardes, gracias por venir a todos. Me presento un poco, yo soy Tomás. Mi background es diseñador industrial, estoy en Córdoba, pero después prontamente en el 2001 salí hacia afuera, estuve en Italia como 7 años, trabajando para distintos estudios de diseño en Italia, y de ahí, en un momento, por alguna razón, terminé en Hong Kong y en China. Después podemos contar un poco, hay un slide donde vamos a hablar de nosotros, pero como Bien. decía, la idea es que hoy vamos a hablar de Design Thinking, vamos a poner un poco una serie de slides, vamos a explicar un proceso que nosotros usamos y que hemos evolucionado en el tiempo y que creemos que en alguna medida puede generar una conversación interesante. La idea es que nosotros vamos a pasar por unas cantidades de slides, vamos a mostrar una serie de conceptos, no vamos a ir en muchísima profundidad en ciertas cosas que por ahí pueden demostrar cierto interés, pero vamos a esperar después a tener unas preguntas y respuestas donde sí podemos ir en profundidad en las cosas que haya interés. Si viene mucha gente es buenísimo, si viene poca gente también es buenísimo, porque lo podemos hacer muchísimo más coloquial y a lo mejor hasta en más profundidad. Ahora te paso a vos, Juan. Bueno, mi nombre es Gonzalo Roqué. Mi background es de investigación de mercados. Trabajamos junto con Tomás en la simbiosis de Design y Marketing Research. Yo resido en Córdoba actualmente y trabajo hace un poquito más de 20 años en Córdoba, en Argentina y en otros países. Fui 2 veces presidente de SAIMO, que es la Asociación Argentina de Investigadores de Mercado. Y bueno, con Tomás estamos trabajando este proceso que vamos a mostrarles y que creemos que puede ser de utilidad porque tiene algunos conceptos un poquito diferentes a lo que por ahí uno usualmente ve. Así que, si querés hacer el sharing, Tomás, de la presentación. Les voy a compartir la pantalla completa, así que van a ver algunas cosillas por ahí antes de... Pero me parece que es más cómodo para después. Díganme cuando ven y Sí, largamos. se ve, se ve. Se ve perfecto, Tomás. Bueno, como dijo Gonzalo, lo que vamos a hablar es de Human Centric Design. El Human Centric Design es una evolución natural del Design Thinking normalmente. Hay muchos estudios que lo están haciendo con distintos approaches, con distintos acercamientos hacia el Human Centric Design, pero la idea es que ya no es solamente el humano al centro, sino que el hombre al centro, sino que es el sistema, ¿cómo se dice? El ecosistema del hombre, el que vea. Y después la parte humana se verifica mucho en la parte emocional de cómo descubrir las motivaciones que tiene la gente, etcétera, etcétera. La forma en que definimos esto es que es acerca de cómo, yo lo que digo que es una evolución, el Human Design es una evolución natural de la economía de la experiencia. A medida que la gente empieza a consumir experiencia, el desarrollo de un producto se empieza a hacer muchísimo más complejo, empieza a tener una multidimensionalidad, y esa multidimensionalidad hace mucho más difícil poder responderlo intuitivamente. Lo que antes hacía un diseñador, que era una persona intuitiva, que podía tener acceso a una cantidad de información y de forma intuitiva lo resolvía, hoy en día con los tiempos de los productos que participan de una experiencia, o con el producto siendo la experiencia y los productos físicos siendo solamente puntos de contacto, resulta muy difícil que esa persona pueda dar una respuesta como se daba antes. Entonces, como una evolución lógica es primero hacer un research
de las personas, o sea, empezar a investigar acerca de qué quieren, y el paso siguiente es empezar a involucrar a las personas en el proceso de diseño para saber desde las motivaciones cómo conectar profundamente con lo que es el valor y la percepción que esa persona tiene del valor. No sé, Gon, si vos querés agregar algo, pero más o menos eso diferencia el Human Design de lo que el Design Thinking hacía antes. Sí, sí, sí. Yo después voy a hablar un poquito más adelante sobre el rol de la investigación de mercados en este proceso. Bueno. Esto ya hablamos un poco, ahí Gonzalo contó un poco más del background de él. El background mío ha sido trabajar, como decía antes, en Italia. Trabajaba con un estudio bastante grande que era de la Memphis, un estudio en Italia, en Milán, bastante grande. Ahí formé un montón de cosas acerca de proporciones y el sentido de negocio que tenía el diseño. Y después me lleva a Hong Kong la Philips para dirigir un team que es el team de Lighting. Y hago 8 años y medio de director creativo para Asia Pacific, para Lighting en la Philips, formando 2 equipos, uno en Hong Kong y otro en Shanghái. Y al mismo tiempo evolucionando después un estudio y haciendo algunas startups propias acerca de audio y algunas otras empresitas por ahí. Con Gonzalo empezamos lo que hoy es Jibbing hace ya 2017 más o menos, o sea que ya hace una cantidad de años, y empezamos a darle forma a lo que les vamos a mostrar ahora. Si quieres un paso o si quieres... Dale. Más. Dale nomás. Básicamente, en un ahí, momento... Si querés, sí, ahí si dale, querés yo intervengo, porque, dale. Claro, fíjate lo que dijo Tomás. El diseño estaba escindido de alguna manera del human. ¿Por qué? Porque de alguna manera el diseño podía interpretarse, no tenía tanta experiencia como ahora es necesaria. Es necesaria ahora la experiencia porque los productos son commodities. La experiencia es la que te permite diferenciarte. Cuando aparece esta forma que todas las empresas empiezan para descomoditizarse, es un camino complejo en donde el ser humano tiene que empezar a colaborar. Y ahí es donde la fusión entre marketing research y design empiezan a tener sentido. Tomás dijo una cosa como muy al pasar, que es primero haces research y después lo pones a la persona a co-crear. Ya vamos a hablar de eso, pero básicamente el research no es solamente preguntarle a la gente qué es lo que quiere, sino ponerlo en situación para que, en situación creativa, para que nos ayude a crear junto con ellos. Básicamente ese es el join, la conjunción que hay entre ambos mundos y que se potencian. Y cuando decimos design, no es solamente design de productos, es design de servicios, es design de estrategia. En el mundo, cuando se habla de design, no es dibujar. Nosotros vamos a mostrar mucho de productos porque es lo que más hacemos, ¿no? Y por ahí es divertido ver objetos, ¿no? Pero esto se puede implementar también para lo que son servicios. Dale, Tomás. Bueno, si nosotros decimos un por qué es necesario empezar a involucrar a la gente en este proceso, podemos decir que la forma de agregar valor al negocio co-creando es que vos vas validando la estrategia, pero no solamente vas validando la estrategia, sino que vas validando los productos y vas validando la experiencia para poder conectar con la gente. Lo interesante de esto es que al involucrar a la persona en un proceso creativo, digamos, nosotros hemos tenido muchísimos casos, y por eso es que llegamos a esta situación, tenemos muchísimos casos donde había tecnologías que resonaban como algo extraordinario y después cuando se llegaban a los productos terminaban siendo un fracaso. Había propuestas de mercado que parecían fantásticas y cuando terminaban llegando al mercado. En muchos de los estudios que nosotros hemos hecho, descubrimos que tantas veces la forma en que se presentaba o la forma en que se resolvía, que se solucionaba una idea o una propuesta, es lo que había fallado y no la idea original en sí. Entonces uno se perdía un negocio simplemente por no saber
entender de qué manera el usuario final lo iba a interpretar y entender el valor que tenía. Por eso lo primero que decimos es esto está diseñado con personas para personas. En ese sentido nosotros tenemos un proceso donde van en paralelo cosas, van en paralelo la evolución del pensamiento, cómo uno evoluciona ideas y cómo el diseño evoluciona ideas hacia el producto. Hay un paralelo muy grande, muy consistente, después lo vamos a mostrar, y eso nos permitió empezar a entender, con este sistema nosotros podemos involucrar en el proceso de desarrollo, en el proceso de diseño y hacer que las personas diseñen con nosotros. Después la otra es hacerlo relevante con la dinámica, entendiendo las motivaciones. Es muy factible que las propuestas sean evolucionadas hasta que estén en un momento positivo. Cuando nosotros tenemos cualquier idea que tengamos y la tenemos en una situación positiva, podemos empezar a evaluar el impacto que va a tener. Entonces, llegar a esa situación de hacerla relevante y que tenga un impacto positivo, lo que nos permite después hacer que el producto sea único. Esto nos permite tener como un framework, como si fuera un cuadro de cosas que agregan valor y le da un input al diseñador acerca de dónde tiene que poner el foco y cómo, ¿no? Después vamos a ver con qué herramientas y qué tipo de impacto puede tener. Entonces, hago una aclaración, Tommy. Después vamos a ver Sí. algunos ejemplos para bajar esto a tierra, ¿no? Bueno. Se escucha. Bueno, y después la idea es que también tratemos de hacerlo único con esos puntos de venta. Unique Selling Points, no sé cómo se traduce, a lo mejor Según me ayuda, pero digamos, como ventajas únicas del producto que vos ya las estudiaste y a la vez las pudiste traducir para que un diseñador las pueda interpretar y ponerlas en una forma en que van a ser comprensibles para el usuario final. ¿Querés que lo haga yo esto? Dale, dale. Bueno, el proceso tiene 5 etapas. Nosotros empezamos tratando de ver cómo la empresa o la organización cree que está agregando valor. Lo primero que hacemos es lo que llamamos inside out, de adentro hacia afuera, y a través de una serie de workshops se entiende cómo la compañía cree que va a agregar valor. Entonces eso se empieza a mapear, se descubren lo que llamamos espacios de valor. Una vez que entendemos esos espacios de valor, empezamos a hacer propuestas de distintos niveles para poder empezar a hacer el proceso creativo con la gente y descubrir dónde están los gaps entre lo que la empresa piensa que agrega valor y lo que realmente agrega valor en la propuesta con una solución. Para eso el proceso tiene el proceso de outside in, que es lo que expresa después del inside out con el co-creation, tiene 4 etapas más. La idea es que nosotros vamos a empezar mostrando ideas, esas ideas van a ser evolucionadas en conceptos y los conceptos van a ser evolucionados en soluciones. Acuérdense que una idea es algo bastante vago acerca de una intención, es un pensamiento ético. Un concepto empieza a poder ser repetible. Es una forma o una intención acerca de una solución que yo se lo puedo comunicar a alguien y no es solamente un sentimiento. Y la solución es una respuesta. La idea es ir evolucionando de la idea al concepto y del concepto a las soluciones. Esto lo hacemos en distintos estadios, con distintos workshops y distinta gente, a las cuales le vamos creando inputs que le van permitiendo ir en esta gimnasia, ¿sí? Entonces vamos de espacios de valor a motivaciones y necesidades, a soluciones donde articulamos estrategias, hacemos un marco de diseño que lo llamamos el framework de diseño, y después se pasa a la validación final y la ejecución del proyecto con un co-design para saber qué se puede hacer. Se empiezan a hacer briefs, se ve cuáles son las disciplinas que tienen que estar involucradas para poder llevar a cabo la experiencia. Acuérdense que una experiencia es multimedial, digamos, es multisensorial, tiene muchísimas aristas que hay que coordinar juntas y normalmente la solución no la da solamente un arquitecto o un diseñador industrial, un diseñador gráfico o un plan de marketing, la tienen que dar todos.
La idea es que el proceso de Human Design va a dar un brief para cada una de las disciplinas que van a estar coordinados y van a tener consistencia para poder llevar a cabo la experiencia que se verificó. ¿Querés agregar algo, Gon? No sé si... Sí, digamos que en las etapas donde ustedes ven de ideas a soluciones, en general nosotros usamos técnicas cualitativas, en donde conversamos con la gente, ya sea en grupo o en forma individual, y ahí digamos, el desafío es ser puro desde el research, pero al mismo tiempo que sea un espacio de creación, ¿no? Es un poquito diferente a la técnica común. Y el Final Validation lo que dice ahí es que cuando tenemos ya la forma, las soluciones, muchas veces tenemos diferentes aspectos muy reales, y lo sometemos a una muestra ya más cuantitativa para una especie de votación y de preferencia y con jerarquías para después decidir cuál hacer. Lo que dijo Tomás, que me parece importante, vos dijiste al pasar la palabra co-design. El co-design es la etapa en la cual se custodia que este proceso se fabrique de acuerdo a lo que se previó. Es decir, es muy fácil que no sé, los suppliers, los proveedores que fabrican, utilicen las tecnologías que tienen disponibles, y a veces hay discusiones, ¿no?, de tamaños de cosas. Bueno, yo tengo una matriz de así, y el producto original no se respeta. Y cuando no se respetan algunas proporciones, es muy evidente que el producto no queda no le va a decir Tomás, pero Tomás tiene esa sensibilidad del artista. Yo digo siempre de que Tomás habla de la palabra beauty. Y a mí me gusta mucho porque, bueno, no dije yo, pero yo toco guitarra, me gusta la música, también tengo mi cosa artística. Y es cierto, cuando uno compone una canción, uno tiene una idea de belleza, ¿no? Una idea de belleza. Había un proyecto de hacer teteras, ¿no? Teteras, había un chino que quería hacer teteras de acuerdo al animal del año chino, bueno. Y las teteras realmente, cuando vos modificás muy poquito, es otra tetera, ¿no? Y a veces uno termina diseñándola y tiene que lograr el co-design, como dije yo, es la custodia para que todos los suppliers puedan adaptarse, y no al revés, no el producto adaptarse a las posibilidades tecnológicas. Digamos, Tommy. Sí. Sí, la idea es no perder la intención que se tenía, ¿no? Nosotros descubrimos una intención, descubrimos qué es lo que va a agregar valor, le pusimos jerarquía, y de repente, porque un ingeniero no le puede poner tantas horas para poner un ejemplo claro, ¿no? Porque un ingeniero no puede poner tantas horas al estudio de una pieza plástica, se pierde todo. Entonces, en definitiva, el co-design lo que hace es tratar de ir llevando, y como dice Gonzalo, custodiar. Si querés pasamos un poco a explicar lo que es research, Gon. Dale. Después vamos a explicar un poquito más cómo es la parte de diseño para el que esté interesado. Así que... Bueno, fíjense que aquí hay tres áreas en lo que es research, ¿no? Es human data, es decir, en investigación tenemos múltiples fuentes. Y tenemos el human research, que tiene que ver más con lo cualitativo, el human data, que tiene que ver con el set de datos y el big data y todos los comentarios que pueden haber en las redes sociales, y el human experience, que es todo lo vinculado a comprender las emocionalidades de las personas, porque básicamente la experiencia no es un proceso, sino un resultado. ¿Cómo queremos que la gente se sienta finalmente? Por ejemplo, el que está ahí es un parlante de la firma Bosch. Fíjense que Bosch no viene del audio. Es raro ver un parlante Bosch. Si uno piensa más en herramientas o no sé, o en lavarropas, qué sé yo. En Shanghái hicimos este trabajo, y donde las personas, por ejemplo, querían ver estos productos vinculados al ambiente, es decir, que sea un objeto
decorativo, pero un objeto decorativo que tenga que ver con el estilo de ellos. Fíjense, no sé, quizás no se ve, pero tiene ciertos materiales que hacen que sea un objeto decorativo y no solamente tecnológico, ¿no? Es decir, que el Human Experience lo que busca es tratar de comprender la emocionalidad de las personas. Y ahí hay un montón de cosas para hablar, pero las emociones no son muchas las emociones, pero sí, si uno llega a entender la conexión emocional que tiene que tener o tiene que hacer el delivery, el producto, ya tenemos un outside-in fenomenal, porque después en la co-creación vamos validando si lo que genera lo que nosotros estamos haciendo es eso mismo que nosotros originalmente fuimos detectando en relación a las emociones. Seguí, Tommy. Si quieres explico un poquito más. La idea es, lo que está diciendo Gonzalo, para hacer como un resumen, vos imaginate que vos tenés todas estas emociones y de repente las tenés que traducir a un producto. Es como muy aleatorio. Cada persona en su propio individuo va a tener una idea distinta. La idea del co-creation es, bueno, ¿cómo logramos ver que la solución final sea para este grupo de personas lo que ellos pensaron que iba a ser, lo que ellos sintieron que iba a ser? O sea, yo quiero conectar con el hogar y quiero conectar con el mundo local. Digamos, para dar un ejemplo con este proyecto, una de las cosas que la gente quería era que tuviera un sentido de producto de forma local, y que tuviera la impronta de ser del hogar. Por eso le pusimos esta tela, que es el lino, una tela de lino, la mitad de tela, y por eso la forma que tiene arriba parece un pedazo de porcelana. Obviamente no es un pedazo de porcelana, y tiene esta típica forma de ciertos vasos, de ciertas vasijas chinas. Obviamente que no está literalmente puesto todo esto, no es que literalmente se puso pero se buscaron elementos del lenguaje que la gente reconoció y se lo tradujeron hacia un parlante de estos inteligentes. Esto lo que hace, este producto es como si fuera estos productos de Alexa, ¿no? Pero en chino. Digamos, tiene todo un software chino, todo un sistema chino, pero es como si fuera el de Alexa. O sea que es un parlante Bluetooth como el que vos tenés en tu casa, pero le podés hablar y te puede interactuar. Lo interesante de este proyecto es que tenía muchos layers de interacción, o sea que vos podías establecer casi un diálogo con el producto. Entonces tenía que estar al centro de la casa, y la gente, como iba a ser un producto premium, quería que fuera un objeto de decoración. ¿Vamos a la que sigue? Vale. Bueno, mira, una cosa más sobre el parlante. Esa línea que ustedes ven ahí se brilla apenas reconoce la persona. Pues también está esto de human, ¿no? Esta idea de que hay una pequeña interacción en lo tecnológico, también lo tuvimos en cuenta. Bueno, lo que sigue tiene que ver un poco más con lo técnico, pero fíjate que la base que nosotros tenemos como digamos, ley es que la gente, cuando está en situación creativa, tiene malas ideas. Fíjate que vos podrías tomar las ideas en forma literal. La gente te puede decir, me gusta de esta manera, me gusta así, me gusta así. Pero la gente en definitiva no sabe, no necesariamente tiene muy buenas ideas. Lo que sí sabe es por qué dice eso. ¿Por qué dice eso? Entonces, fíjate que tiene el why y el how, ¿no? La gente te puede, en un co-creation, puede hablar de la solución. Te puede decir, mira, a mí me gustaría que el parlante fuera más grande, más chico, azul, verde o lo que fuera. Te puede hablar desde las soluciones o más cerca de las soluciones. O puede hablar desde el pensamiento ético y te puede decir, a mí me gustaría que el parlante me genere confort, ¿no? Pero eso, ¿no? Fíjate que si la persona habla desde la solución, nosotros tenemos que ir hacia arriba y conectar con la motivación. Por eso le preguntamos el why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta llegar a las motivaciones. Hay un modelo que usamos mucho que se llama el modelo Sensirium, que creo no lo vamos a mostrar, pero el que quiero googlear es muy usado porque resume las principales motivaciones humanas, es bastante interesante el modelo.
Y si la persona habla desde la motivación, le preguntamos cómo querés que sea confortable. A ver, y en el proceso claramente hay un diseñador que va haciendo mock-ups, ¿no es cierto?, en el durante, porque muchas veces las personas quieren dibujar, pero no saben dibujar, y no hace falta, porque no hace falta que la gente sepa dibujar. Hemos hablado con todo tipo de personas, y la verdad que no es una habilidad que estemos buscando. Entonces, fíjate este forward y backward technique, esta búsqueda de conectar las dos puntas, lo que nos hace es independizarnos de las ideas. Eso no es menor, porque cuando vos conocés las motivaciones que hay detrás de las ideas que te están proponiendo, vos te independizás y podés lograr otra idea, quizás superadora o posible, respondiendo a las motivaciones. Eso es interesante porque muchas veces el design thinking se piensa que la idea hay que respetar exactamente la idea que te está proponiendo la persona. Y muchas veces no es posible. Yo siempre pongo el ejemplo del libro, ¿no? Te dice alguien, la valija tiene que ser liviana. Bueno, le preguntas cómo. Y bueno, con material más liviano. Pero vos encontrás que no hay materiales más livianos. Pero le preguntas por qué. Y decís, porque la quiero trasladar en distancias largas en el aeropuerto. Y vos buscás el cómo con rueditas. Es un ejemplo muy simple en donde la persona no te dijo la ruedita, pero vos supiste el porqué, la razón. Tiene que ver con el control de una serie de objetos que él puede trasladar de un lugar a otro. Bueno, nosotros encontramos la mejor forma, y no es buscar un material liviano en Marte, porque ya no hay más objetos livianos, cosas livianas, lo digo irónicamente, sino que las rueditas puede ser una solución práctica y que le resuelve lo que él está buscando, ¿no? Esa es la idea, y estamos permanentemente viendo desde dónde hablan ellos para conectar las puntas. Una vez que las conectamos y entendemos esa conexión, ya podemos ir evolucionando hacia mejores soluciones. Bueno, creo que no hay mucho más que agregar. Bueno, lo único que puedo agregar de esta, por ejemplo, es que el sistema este viene de un sistema Lean, que son los 5 niveles para identificar un problema. Expuestos al Lean, el sistema Lean es este sistema que inventó Toyota de calidad total, a donde no se pierde el valor en el proceso, ¿no? Entonces el valor para el usuario final se transmite de unidad a unidad, y entonces hay toda una serie de sistemas. Uno de los sistemas para descubrir los problemas y solucionar los problemas son los 5 por qué. Se supone que vos preguntando 5 veces por qué, vas a llegar al fondo del problema y lo vas a poder solucionar. Entonces, nosotros hicimos el 5 por qué para entender cuando hay un problema, cuando hay una solución, el por qué, y de la misma manera, preguntando 5 veces cómo, esto es hipotético, ¿no? 5 veces cómo, también podemos ir de una motivación a una. Es importante algo que dijo Gonzalo, que no es menor, cómo se organiza el team para poder hacer esto, porque tiene que haber el perfil de las personas que tienen que estar, tiene que ser muy complementario y muy creativo. Está un diseñador que tiene que tener ciertas características, porque él tiene que tener la rapidez de poder proponer diferentes soluciones con un disparador ético, ¿no? Como dijo Gonzalo, yo quiero confort. Y el tipo tiene que tener una capacidad de poder mostrar distintas direcciones de confort en la valija. Entonces, a partir de... Porque ese pequeño dibujo que él puede hacer como dirección, que lo pone en un escenario de uso, es lo que va a hacer el triggering, ¿no? A la persona que está tratando de pensar. Y ahí es donde el usuario final empieza a ser creativo, porque lo que él no puede hacer, que es este proceso de diseño, se lo hace otro diseño, pero con el pensamiento, y le va dando el feedback, como si lo hubiera hecho él, y entonces la discusión se empieza a abrir, empieza a ser, en lugar de un problema cerrado, un problema abierto, a donde vamos descubriendo y evaluando. La capacidad del psicólogo o del facilitador del workshop es esa, es ir viendo
hacia dónde estas direcciones van coincidiendo con las motivaciones que se preveían o que se descubrieron las personas van teniendo. Y entonces ahí vas eligiendo cuáles son los caminos y validando cuáles son los caminos con las distintas soluciones. A esto, si ustedes le ponen lo que dijimos antes, que vamos de idea a conceptos, conceptos, soluciones, imagínense que vas cerrando, cerrando, cerrando hasta que llegas prácticamente a una serie de elementos de diseño que están completamente validados. Con esos elementos de diseño que están conectados con las validaciones es con lo que los diseñadores pueden empezar a actuar. El impacto que tiene esto por la naturaleza de research, de investigación que tiene, es muy grande. Digamos, como uno va y empieza a entender desde las motivaciones, empieza a entender cuáles pueden ser los pilares de una estrategia, los pilares de una marca, o la dirección estratégica de una empresa. Acuérdense que la dirección estratégica es un sentido hacia dónde quiero agregar valor. O sea, yo creo que esto es lo que voy a hacer. Digamos, en una estrategia yo descarto todo lo que no voy a hacer. Digo, yo voy a hacer esto, pero ahora lo entiendo por qué. Entiendo hacia qué punto voy a ir, hacia qué punto no voy a ir. Cuando uno tiene las motivaciones, empieza a entender muchísimo más el por qué voy en tal dirección y cómo voy a agregar valor. Lo interesante es que esto es a nivel verbal y a nivel de soluciones, porque nosotros hemos estado preguntando, todo esto está grabado, digamos, hay un montón de datos para analizar que nos permiten empezar después a elaborar a nivel estratégico, digamos, a nivel teórico, cómo ir hacia un lugar. Después la segunda parte del impacto es la marca, porque me da los pilares básicos de lo que la gente piensa. Es como si te dijera, me da la autenticidad de mi marca interactuando con la gente. La autenticidad, acuérdense, es lo que la gente cree que yo soy capaz de hacer para agregar valor en su vida, ¿no? Entonces, al ir preguntando con este nivel de profundidad, claramente uno obtiene pilares bastante fuertes acerca de los valores que la marca puede proponer. La segunda parte, la otra parte es la comunicación, después los productos y después se puede traducir también al portfolio. No sé, Gon, si querés explicar más algunos detalles de esto, ¿no? Pero básicamente, si uno resume, lo que estás diseñando es la experiencia completa de una marca o la experiencia completa de un portfolio o de una empresa, ¿no? A ver, yo para ir a un caso de lavarropas. La fábrica decía, bueno, ¿qué lavarropas de frontal, ¿no? Frontal podemos hacer? ¿Cuál es la próxima evolución? Las discusiones estaban en materiales del aro, si era de un material o de otro, los costos, bueno, el lugar donde, ¿no? La interacción, el panel, etcétera, etcétera. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta, o nos dimos cuenta, de que el respeto al tiempo de la persona que usa el lavarropa es fundamental. Y esa cuestión, que es más de estilo de vida, impactó en todo el diseño. En todo el diseño. Es decir, lavarropas que te dicen, que te pueden decir, por ejemplo, ¿qué tiempo tienes? Y yo te digo qué ropa podés lavar, por ejemplo. Que no existe en el mercado, pero digo, empiezan a ver ese tipo de reflexiones. O, por ejemplo, agarren su lavarropa y fíjense lo difícil que por ahí es ver dónde poner el jabón y dónde poner el otro, ¿cómo se llama? Suavizante. El suavizante, ¿no? Y que siempre lo pones al revés y entonces es un lío bárbaro, se tapan los conductos. Es decir, hay una serie de cosas que en el diseño impacta cuando entendés el human, cuando entendés que lo más importante no es tanto lavar la ropa, fíjate vos, no es tanto lavar la ropa, sino respetar el tiempo disponible de la persona. Y y todos lavan la ropa. Si vos querés hacer un lavarropas que lave mejor, y bueno, yo no sé, está bastante investigado, probablemente haya algún margen, pero ¿dónde está el valor? Porque yo creo que la conclusión de esto es encontrar el valor. El dibujo, y cuando digo dibujo,
lo digo en términos de que muchas veces uno dice lo más importante es lo que sale, ¿no? El CAD, el 3D, lo lindo. Y en definitiva eso es la puntita del iceberg. Lo más importante es lo que está abajo. Lo que está abajo es un poco bastante más difícil de comprender y ahí es donde te da la ventaja competitiva. Si uno entiende el estilo de vida, entiende las motivaciones y entiende dónde está el valor, el diseño del producto y de la experiencia surge relativamente y tiene un impacto 360, como dijo Tomás. Eso para agregar algo más, Tommy. Bueno, pasamos a la que sigue. Vamos a ejemplos de cosas que se hacen con esto. Digamos, voy a ir a la anterior para después explicar esta. Lo que estamos diciendo acá, si ustedes ven, yo no sé cómo ven en la pantalla, pero yo, viéndolo yo lo veo de izquierda a derecha. Es como si dijera, nosotros vamos del pensamiento ético a la solución, ¿no? Tenemos la estrategia, la marca, la comunicación, el producto y el portafolio. Podría estar el portafolio y el producto al revés. Es como que el input, el output que nosotros vamos a obtener de lo que está, del proceso que hemos usado, nos va a permitir influenciar cada una de estas con consistencia y coherencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver algunos ejemplos de casos puntuales y les vamos a contar de dónde viene cada cosa, ¿sí? También vamos a ver algunas herramientas, ¿no? O sea, lo que podemos hacer una vez que descubrimos el framework de diseño, lo que nos da la jerarquía de elementos que tenemos es descubrir, por ejemplo, cuáles son los lenguajes. Este fue un trabajo que se hizo para Montecristo, que es la marca de, digamos, para el representante americano de Montecristo, que es esta marca de puros. Y uno de los briefs que se encontraron era que había una relación entre ciertas marcas de lujo americano y el usuario, y el fumador de puros. Entonces lo que se hizo un estudio acerca de cuáles son los lenguajes, en realidad cuáles van a ser los lenguajes, esto se hizo hace bastante tiempo, cuáles van a ser los lenguajes que están apareciendo en el mercado de lujo americano, que son de lenguaje americano, que son reconocidos como americanos, y se empezaron a proponer distintas propuestas de encendedores, esto es un encendedor, perdón, no dije, de encendedores para vender en combo con los puros, que tuvieran el mismo lenguaje, un lenguaje. Lo que ves atrás es un Cadillac de ese momento y se hizo. Entonces, con esto, lo que nosotros hacemos es, nos permite validar si el lenguaje que va a tener el producto condice o es coherente con el input que encontramos, que es que la gente que consume Cadillac y juega al golf son los potenciales consumidores de Montecristo, o son la gente que fue. Y ver si eso resuena con ellos. Entonces, de esto se hicieron más o menos unas 17 propuestas, ustedes están viendo una, y entonces de las 17 propuestas después se valida 2 o 3 y se llevan a nivel prototipo y se sigue avanzando. Entonces, esto es lo que nosotros hablamos del lenguaje. Esto se hace con un estudio de Visual Trend Analysis, que es tendencias visuales. Se hace un estudio acerca de cuáles son las tendencias visuales en un sector, se las contrasta con las motivaciones, se ve cómo se manifiesta la motivación de poder, por ejemplo, que fue una de estas, y se ve en el mercado americano, en este mercado en particular, cuál es el lenguaje que demuestra poder. Y en base a eso se elaboran los productos. O sea que este es un trabajo muy básico, pero bastante profundo acerca de cómo se tiene que articular el lenguaje de un producto para no perder consistencia con lo que se investigó antes. Este producto es bastante reciente, un proyecto que hicimos con Gonzalo bastante profundo de co-creation con la Philips a nivel global. Lo interesante de acá, por qué este slide está acá, es porque si ustedes ven, la lámpara está diseñada y tiene un montón de inputs acerca del usuario final acerca de cómo hacerlo, la direccionalidad de la lámpara, que se entienda para dónde apunta la luz. Hay un montón de inputs, pero uno de los inputs que Esto es una linterna para mecánicos. Perdón, es una linterna para mecánicos.
esto se usa, es una linterna de iluminación general. Esto se usa, se pone o en el piso cuando el mecánico está bajo del auto para iluminar todo el piso. Es para iluminar general, no es para hacer iluminar puntual para ver lejos. Entonces tiene que tener una serie de... Nosotros descubrimos varias cosas. Cómo tiene que ser la flexibilidad para el uso, la flexibilidad para apuntar la luz y la facilidad para ponerlo en el lugar donde yo necesito de la luz. Pero una de las cosas que es lo que queremos mostrar acá, uno de los insights que empezaron a hablar la gente era, nosotros necesitamos la luz donde está. Y nos pareció que la idea estaba buena, pero que estaba vaga. Entonces empezamos a investigar en distintos workshops, esto no salió en uno solo, en una seguidilla de workshops, qué es apuntar la luz y cómo es direccionar la luz. Y en un momento, uno de los usuarios sacó este concepto de hacer la luz como un zoom. No se sabe un zoom, pero el zoom es esto que cambia el ángulo y aumenta la imagen en la máquina de foto. Y él dijo, ¿por qué no lo hacen como una máquina de foto? Y a partir de ahí empezó a evolucionarse la idea y se hicieron varias ideas acerca de cómo hacer el zoom de la luz, que lo permite hacer es variar el ángulo de la luz, ponerla más abierta o más cerrada. Eso le daba flexibilidad de uso a la linterna porque la pueden usar en lugares más chicos y en lugares más grandes, que era uno de los inputs. Ahora, lo interesante de ahí es que la lámpara está en el mercado, tiene una función completamente única que no tiene ninguna otra lámpara en el mercado y que está validada. Lo interesante es que las revisiones que estamos viendo, que ahora el producto apareció hace 5 o 6 meses, las revisiones que nosotros vemos en Internet hablan del Zoom Light y de estas 4 cuestiones que nosotros propusimos. Con lo cual nos demuestra que la validación, el proceso de validación ocurrió, ¿no? No sé si querés agregar algo de esta, porque después viene una parecida que a lo mejor nos permite hablar un poco más. Bueno, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, en el Inside Out aparecía esto de poner parlante porque el mecánico le gusta escuchar. Y bueno, de alguna manera se validó parcialmente porque la Philips, ¿qué hace? O luz o un parlante, entonces eso le quitaba seriedad. A pesar de que salió una opción con parlante, no es... Es decir, hablar con el usuario final tiene estas ventajas, ¿no? Aparte aparecieron, por ejemplo, cuestiones como cómo lo cargo, ¿no? No quiero entrar en ese detalle, pero es todo un gran tema, porque cargar una linterna significa que no la puedo usar, o sí la puedo usar mientras la carga. ¿Cómo es eso, no? Entonces diseñamos un panel, que no sé si está, pero un panel muy lindo, donde ponías las linternas y además nos contaban, se nos pierden las herramientas. Entonces eso funcionaba para visualizar las linternas que tenía, ¿no? Y al mismo tiempo las cargaba, o sea, al mismo tiempo las cargaba, ¿no? Eso se validó, creo que no está en producción, pero es una idea. Si nos escucha la Philips nos mata. Sí. Bueno. No, digamos, se validaron una serie de estrategias. Lo interesante del proyecto es que tuvo 2 etapas, ¿no? Una era, digamos, cuando vos haces estos procesos de Human Design, sacás cosas que son innovaciones puntuales, como esta es una innovación puntual, digamos, una linterna, las linternas de este tipo existen, son distintas, tienen menos funcionalidad, están menos adaptadas al uso, pero existen. Y vos podés hacer una innovación de una función incremental. Es como si te dijera, bueno, la forma de usar la luz y una función está mejorada. Nosotros mejoramos una función, un feature. Entonces, ese es uno de los resultados que vos podés tener. Pero al mismo tiempo, como decía Gonzalo, hay cosas que son un poco más profundas. Es como si te dijera, che, las perdemos, no las vemos. De hecho, el color que ustedes ven, la selección del color es porque es el color que más contrasta con el piso de un taller. O sea, cuando la gente tira esta problemática y la relaciona, por ejemplo, con la eficiencia y la cantidad de horas que yo puedo trabajar, y esto me implica tener 2 autos más a la semana, y lo traducen en precio. Entonces, cuando vos ves la profundidad, ese nivel de profundidad de la motivación, decís, bueno, acá está, esta es la dirección a la que hay que ir. Y es un ejemplo clásico, digamos. Como estas validaciones hay muchísimas más. El tiempo de carga,
no perderla, tenerla siempre a mano, poder contarla en el momento final donde termina para tenerla lista para mañana. Empiezan a salir un montón de cosas y un montón de proyectos de innovación más profunda que no vamos a mostrar mucho porque no podemos, pero que les damos una idea de a qué nivel de profundidad se puede llegar. Son sistemas nuevos de carga, sistemas nuevos de iluminación, sistemas nuevos de posicionamiento en el auto, digamos, empiezan a aparecer una cantidad de innovaciones más disruptivas acerca de cómo, de cómo iluminar en el auto, que en este momento la empresa está desarrollando. Digamos, ahí es donde ven el abanico de respuestas que puede tener. Y a la vez, en el mismo documento, se le recomienda a la empresa cómo comunicarlo. O sea, estas imágenes que ven ustedes acá es un poco de, no son exactamente esto que ven acá, pero vienen de ese documento donde nosotros, el team después le explica cómo comunicarlo. Porque la forma de comunicarlo tiene que ser la forma que la gente entendió. Si vos le vas a empezar a hablar de términos técnicos, de spots y foco y deep point y todas estas cosas que tiene la iluminación, la gente no entiende nada. Y así hablan estos técnicos de la Philips, ¿no? En cambio, si vos le hablas de zoom light, la entiende cualquier mecánico en cualquier lugar de los que nosotros por lo menos validamos. Acá ven otra solución, un poco más de cómo mejorar la experiencia. Digamos, acá quebramos con la lámpara original. De la lámpara original no queda nada prácticamente, salvo el tipo de luz que tira. Y le empezamos a poner un poco más de innovación para darle más flexibilidad. Acuérdense que una de los puntos de venta o de las intenciones de venta, de los valores, espacio de valor, era poner la luz donde la necesito. Entonces empiezan a aparecer imanes, empiezan a aparecer sistemas de rotación de rótula, que empiezan a aparecer tecnologías que se adaptan para darle la solución a la gente. Entonces, hablábamos de mejorar una función del producto y ahora ya estamos en mejorar también incrementalmente, porque sigue siendo la misma propuesta de iluminación, pero estamos haciendo una innovación un poco más disruptiva. Estamos yendo a cambiar el producto casi completamente. Y después, para ir a la innovación disruptiva, este es otro proyecto de otra índole. Acá se propuso un producto que no existía antes. La propuesta acá viene con una tecnología, la tela que se ilumina, y con esa tela que se ilumina, la pregunta fue muy genérica, digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer con la tecnología que ilumina? Dentro del proceso de Human Design, en el estudio se hacen estudios de tendencias, ¿no? Y se las contrasta con las motivaciones. Para poder tener las motivaciones activas, nosotros las tenemos mapeadas con estudio de tendencias y lenguajes. Dentro de las tendencias están actividades que hace la gente. Entonces, esto era para el mercado asiático, a pesar de que la chica no es asiática, porque la que estaba, el Photoshop que se montó estaba sobre esto, pero lo que se hizo, se pusieron una serie de temas que estaban en boga dentro del mercado chino, de un cierto tipo de mercado chino, que tenía que ser joven, urbano, nómade urbano, digamos, gente que se traslada, etc. Había una serie de definiciones. En base a esas definiciones, nosotros empezamos a ver actividades que se estaban desarrollando en ese contexto y usurpar la ciudad como mi hogar era una de esas, y las actividades dentro de esa tendencia, una de las actividades que más se hacía era que la ciudad sea mi gimnasio, el lugar donde yo me pongo fit, ¿cómo se dice? Me pongo saludable. En base a eso empezaron a salir ideas acerca de cómo hacer y cómo hacer. Lo que se hizo acá, se mapeó la luz que interactúa con el entorno urbano mientras yo corro. Y se empezaron a mapear cuáles son las situaciones en las que la luz podría ayudar en base al mapeo de un journey, ¿cómo se dice eso? Un journey de experiencia, un timeline de experiencia, una línea de experiencia, y las actividades que la gente iba haciendo, y con quién interactúa, cómo interactúa con la calle, cómo interactúa con esto. Básicamente lo que ustedes están viendo ahí son distintos tipos de luces que reaccionan al entorno. Por ejemplo, esos brazos colorados están conectados a sensores que sensan las ruedas del auto
la vibración de la rueda del auto emite una vibración muy grave que te permite muy fácilmente entender a qué distancia está, y en base a eso pones más o menos luz para que te dure más la batería y le puedas comunicar a las personas. De la misma manera, cuando el corredor está corriendo, necesita mantener un ritmo cardíaco. Entonces, otra parte de la iluminación de la remera te comunicaba si te estabas pasando, si te estabas acelerando más el ritmo cardíaco o menos el ritmo cardíaco, para que vos pudieras mantener el ritmo cardíaco que tenías que mantener para el tipo de actividad que estabas haciendo. Bueno, como esta, digamos, información hacia el usuario e información hacia afuera, se propusieron un montón, se hicieron prototipos, se testeó y se fue a hablar creo que con Nike. Después no llegó nada, desgraciadamente, no se pusieron de acuerdo en términos de negocio cómo implementarlo y quedó ahí en una investigación. Pero como hecho de investigación para nosotros es muy importante porque muestra cómo tener una tecnología puede dar una ventaja solo si se traduce de una forma significativa. O sea, para que sea relevante para el usuario final, relevante para el contexto en el que está. ¿Mm? No sé, Gon, si querés agregar algo, porque vamos a pasar a otro. No, dale. Dale. Bueno, y esto es para mostrar otro tipo de soluciones, para mostrar, digamos, no solo productos, sino que esto es una muestra que se hizo en Milán. También digamos, era una muestra que se hizo en Milán sobre experimentación de formas nuevas con la impresión 3D. Entonces, lo que se hizo, en base al input que se tenía, se desarrolló una forma de ver o de intrigar a la gente en el espacio que se hacía la exposición para que vengan a ver. Y bueno, después de hacer varias ideas, esta de la cortina que cae, donde yo me insinúa que hay algo bastante interesante adentro, pero no lo puedo ver, eso motiva y me intriga a querer ir y ver qué es lo que hay adentro. No hemos puesto una foto del evento, pero era súper interesante porque después sacamos fotos desde una de las puntas y estaban todas las cabecitas asomadas y solamente la cabeza, ¿no? Entonces se veían un montón de cabezas, o sea que la reacción era voy a mirar pero con mucho cuidado, que no lo teníamos, pero era bastante divertido. O sea que toda la parte del diseño, lo que quiere decir este slide es el impacto de lo que se hace. No es solamente el producto, sino es todo el 360. Lo que queremos mostrar con esto es, se puede desarrollar todo el 360. De hecho, una de las partes que hemos hecho bastante con empresas que hacen commodities es diseñar el programa de marketing, básicamente. Es decir, qué tipo de eventos y qué tipos de actividades y cómo tienen que estar desarrolladas esas actividades para ver. Que es otra arista de los resultados. Entonces tenés producto, tenés comunicación, tenés diseño ambiental, tenés diseño gráfico, y tenés diseño de servicios, que es la parte esta de marketing, etc. Y después de esto me parece que estamos listos para que pregunten. Muchísimas gracias, me parece, no sé si fue muy denso, muy rápido. No, está perfecto. No sé si querés agregar algo, Gonzalo, o No, está si muy no, bien. le damos, primero, si les parece, no sé si dejamos de compartir las placas y si quiere Así nos alguno vemos. de los Bueno, participantes hacer alguna pregunta antes. déjame que ponga para ver. Ok, Ahí estoy, ahora los veo. bien, bien, nos vemos ahora. Sí, porque a veces cuando estás Sí, con tengo las la placas perdés no un te ves. poco. Bien. Bueno, vemos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Primero, muchas gracias porque la verdad, muy claro todo lo que expusieron. Hay algo en el chat que van escribiendo, ¿no? No sé si ustedes lo pueden ver. Sí, yo lo estoy viendo. Bien, sí, perfecto, ahí le va a responder. Bueno, lo que les decía es que se pudo entender perfectamente sobre lo que trabajan. A mí me aparecieron algunas preguntas. A partir de las últimas cosas que plantearon, ustedes
hacen estos desarrollos, investigaciones, siempre a partir de un pedido particular de alguna organización o una empresa, o ustedes también generan propuestas que después ponen a Es muy buena consideración, la pregunta. ¿no? Porque eso requiere inversión desde distintos lugares, ¿no? Es muy buena la pregunta. En realidad es un poco las dos cosas. Como intuitíamos, nosotros tenemos que tener una gimnasia para entender las motivaciones y lenguajes de las motivaciones. Eso se tiene que hacer periódicamente, no digo muy seguido, pero se tiene que hacer periódicamente porque si no vas perdiendo las tendencias. O sea que hay todo lo que sea lenguaje y traducción de lenguaje, digamos, lenguaje de forma, lenguaje de todas las áreas de diseño, y de tendencias en sí, como situaciones, estilos de vida, etcétera, etcétera. Hay que tener una cierta actualización, por lo menos anual o bianual. O sea que eso nosotros lo hacemos. También hacemos instancias donde diseñamos productos para comprobar que lo que estamos proponiendo sirve. Te voy a dar un ejemplo, en realidad no sé si Gonzalo va a estar más pero en realidad en este momento estamos evolucionando esto a algo más, digamos, nos parece que la dimensión humana no termina solamente en el humano. Entonces empieza a aparecer todo el ecosistema, ¿no? Y dentro de ese ecosistema estamos tratando de desarrollar lo que nosotros llamamos la economía simbiótica. O sea, cómo hacer para agregar valor, para que ser sostenible sea un buen negocio. Entonces, todo eso lo estamos probando con ideas. No sé, te digo un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. No podemos mostrar mucho porque estamos recién evolucionando, pero por ejemplo, agarramos una linterna para bicicleta y decimos, bueno, tenemos un sistema que es como una rueda con distintas posibilidades para hacer más sostenible algo. Esto es teoría. Y entonces, para validar la teoría, empezamos a diseñar, bueno, ¿qué pasa si esto es desarmable? Que sería reuse. Bueno, entonces vamos con reuse y veamos qué es lo que pasa. Entonces lo vamos exponiendo a ese producto y vamos haciendo esto para comprobar antes de ofrecer o de largarnos de lleno a desarrollar un servicio, lo vamos comprobando nosotros a ver si nos parece que da resultados. Eso también lo hacemos. Y otra cosa que hacemos es desarrollar algunos productos o ideas para validar cosas. No sé, en este momento estamos desarrollando cosas de audio, por ejemplo, para validar cómo agregar valor en sectores que están como comoditizados por la industria. Entonces estamos viendo cuáles son los valores del objeto de audio en la casa. Es como un aprendizaje nuestro, aparte que nos apasiona y nos divertimos como locos. A Gonzalo le gusta la música, toca música, es un excelente músico, así que síganlo. Yo toco música, pero toco mal, ni siquiera me invita, pero de todas formas compartimos eso. Pero puedo diseñar los amplificadores, entonces nos compatibilizamos. Pero quiero decir, con esta pasión de cómo es, hay como una motivación propia aparte de lo que los clientes. Lo que sí, claramente, cuando un cliente viene y te propone algo, eso va mucho más en profundidad porque no nos da la espalda para poder hacer tanto research solamente para comprobar cosas. Pero es más que nada, como te digo, darle una vuelta a esta pasión y comprobar teorías que nosotros tenemos. Bien, no, fantástico. No sé si querés agregar algo, Gonzalo, pero rescato esto que hablas de las tendencias, porque es algo sobre lo cual nosotros insistimos mucho dentro de la maestría, porque en realidad si vas a trabajar con el diseño de modelos de negocios, la posibilidad de evolucionar, etcétera, el análisis de tendencias es fundamental. Si no tenés ese ejercicio y esa dinámica para incorporar esa información, es como que se te van acotando y cerrando las posibilidades de generar propuestas más creativas, ¿no? Y no todo el mundo tiene o sabe cómo, dónde buscar, es un ejercicio también, en realidad, ¿no? Al principio cuesta y después uno va incorporando capacidades para eso. Me encantó el ejemplo que diste del lavarropa,
porque en realidad yo me vi identificada como usuario. O sea, yo compré un lavarropa que dije, bueno, no me importa cuántos tiene, sino que me encanta porque tiene una musiquita que me avisa cuando termina. Y yo hasta ese momento me desentendí del lavarropa. Una tontera, pero para mí Claro, le agrega valor, ¿no? Y es exactamente. cierto. Sí. eh, Yo diría que el desafío, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El desafío de este trabajo es cómo agregar valor a las personas. Tal cual. Y como dice Tomás, cómo agregar valor a las personas y al planeta. Porque el planeta está interpelado con objetos basura y que hay que resolverlo. Y muchas veces uno piensa que la sustentabilidad no es negocio, es o hago negocio o soy sustentable. Esa O en el medio Sí, es la gran que tenemos que debate. resolver. Y hay Ujú. si uno busca, hay muchas intenciones a nivel diseño que yo creo que en próximos años van a tener mucha pregnancia a nivel global. Los materiales, bueno, Tomás, si querés, podés dar el Sí, ejemplo de estas plaquetas que se reusan sí, las Mira, viejas. hay algo que, mira, si queremos podemos hacer un poco una charla de esto, pero en definitiva hay un desfasaje entre lo que la industria puede hacer y lo que la gente quiere hacer. Entonces, ahí hay una oportunidad gigante y ahí me parece que claro. hay que trabajar. Nosotros, yo me acuerdo en el año, esto es antes de que empezamos con esto es el año 2014, con el team de la Philips, la gente de ingeniería estaba haciendo una lamparita cradle to cradle. Cradle to cradle es de la cuna a la cuna, ¿no? O sea, es todos los elementos, cada uno de los elementos que están, se tienen que poder volver al origen. Y eso es dificilísimo, ¿no? Ujú. Entonces, el ejemplo viene porque pusieron 2 años de investigación, muchísima inversión, y después llegaron a la conclusión de que nunca lo iban a poder hacer. Claro, porque la normativa en ese momento, esto es el Estado, ¿no? La institución y la empresa no iban a poder llegar nunca al ideal de la normativa que quería Cradle to Cradle. Claro. Nuestra posición como diseñadores después de hacer el estudio de tendencia era, no, eso es un pensamiento errado. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentir que ellos pueden reciclar y no le importa la normativa de lo que quieren. Uno le tiene que dar la oportunidad al usuario final de empezar en el reciclado de alguna manera. Entonces yo le decía, dejen de tratar de certificar y le demos algunas funciones que le permitan saber que está yendo en la dirección correcta. Y sigo pensando de la misma manera, digamos. Hoy no es un negocio porque tampoco exploramos cómo hacer el negocio, un poco como el proceso que mostramos, ¿no? Claro. Es como decir, no es un negocio porque no hemos descubierto dónde está el valor de este negocio, pero es un gran negocio. Es un gran negocio como cualquier otro negocio. Sí, sí. Entonces, descubrir el valor de eso, por eso estamos bastante fuertes, que es un objetivo para nosotros este año, tratar de ver cómo insertamos al menos este pensamiento para ser un catalizador. Digamos. Para empezar, bueno, empecemos, vamos, pensemos, porque la gente está mucho más abierta que lo que avanza las instituciones. Claro, eso te iba a decir, que creo que yo lo veo, bueno, tengo hijos, no, de edad media, voy a decir, para no decir mi edad, pero, pero sí uno ve la tendencia fuerte que hay hacia el reciclado, cuidado del medio ambiente, o sea, montones de cosas que tal vez no muchos años atrás, vos dijiste 2014, no estaban tan presentes, tan fuertes como hoy. Sí, Entonces no hay que dejar de lado eso. Bueno, y el debate que decís entre lo sostenible y si es rentable o no, el gran debate que siempre surge cuando uno ve en las empresas que muchos te dicen, no, no puedo porque no termina siendo rentable. Y eso es como acortar un poquito la mirada del negocio, ¿no? sí. Eh, una cosa que me pareció excelente de ustedes, que lo agradezco muchísimo como aporte, es esta claridad que tuvieron en diferenciar el design thinking clásico, tradicional, tan difundido, y el human design que ustedes proponen. Creo que cualquiera que escuche su exposición
va a poder tener claro esta diferencia y el grado de valor que tiene lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Que es lo que hace interesante su charla. Bueno, estoy preguntando yo, no sé si los que Muchas están gracias. presentes, alguno quiere preguntar algo. Yo tenía anotadas una serie de cosas, algunas las respondieron, cómo estaba conformado el equipo con el que ustedes trabajan, que vos hablaste que hay diseñadores, que trabajas con un psicólogo coordinador cuando Sí. vas a hacer. Sí, en realidad lo interesante es el perfil de cada uno, porque digamos, no solamente tiene que ser un buen psicólogo, digamos, un buen facilitador de workshop, tiene que ser una persona muy perceptiva, pero también tiene que tener una capacidad creativa para poder darse cuenta. No crear, pero sí es tener la capacidad creativa, intelectual, de decir, ah, esto se puede abrir o esto se puede cerrar, ¿no? Yo puedo empezar a abrir este tema porque es un tema de interés, ¿cómo lo hago? Y darle pie después al diseñador a que empiece con el nivel de soluciones. Después, para contar un detalle, digamos, lo que nosotros haciendo este proceso hemos descubierto es que a cada input que el diseñador puede dar, para cada situación va un input distinto. Y esto después nos copian, ¿no? Pero básicamente es, cuando vos estás en un pensamiento más ético, si vos le presentás renders más realistas, como los que vieron ustedes acá, la gente no da respuesta. O sea, hay una coincidencia, como decía yo en la presentación anterior, entre el estadio de pensamiento de las personas y el tipo de input que el diseñador hace. Que si vos te pones a pensar, es cómo evoluciona el diseñador una idea. Empieza con un pensamiento ético, un dibujo muy vago, que le permite quedarse con una idea, lo pasas a un concepto, básicamente un diseñador, un arquitecto, un diseñador gráfico, cualquier tipo de diseño hace este proceso. Y lo que nosotros hacemos es más o menos igual. Lo que descubrimos es que para cada estadio de creatividad de la persona le tenemos que presentar un tipo de input, si no, se nos niega, digamos, y tenemos que Correcto. empezar todo de nuevo. Eso también es una habilidad que tiene que tener el facilitador, de decir, che, pues es que a mí me parece que esto no nos dio este resultado porque le presentamos algo muy cerrado, lo llamamos nosotros. Muy cerrado quiere decir está muy cerca de la solución. Entonces el tipo no se sintió con la libertad de poder opinar, porque ya estaba cerrado. Pero si vos le presentás un dibujo, es como que está abierto. Entonces la persona un dibujo te lo cambia sin pestañear, no tiene miedo, no se amedrenta de la situación. Y después la otra es que existe para toda persona en este planeta, sea un artista, sea un ingeniero, sea cualquier, hay un terror al papel en blanco. ¿Al? Al papel en blanco. Ah, Cuando, sí, si a vos te correcto. sientan con un papel en blanco y te dicen hace algo, Sí, es terrible. Entonces, parte del proceso que el team tiene que usar es eso, es decir, bueno, no confrontes nunca a la hoja en blanco, porque la gente no puede empezar a pensar, es como si yo te dijera, bueno, ¿me puedes diseñar algo? No, algo no se puede diseñar. Dame un poquito más de datos. Pero si le empezás a decir, me podés diseñar un clavo color verde de 3 centímetros y 2 milímetros de diámetro, listo, no hay que diseñar. Diga, ahí hay una habilidad también para poder generar el proceso y mantenerlo fluido. bien. Una cosa más, y tal vez si alguien más quiere preguntar algo, y si no, ya los voy a dejar libre. Se han referido mucho a objetos, pero dijeron que también trabajan en relación a servicios o a otras posibilidades de aplicación. ¿La metodología es la misma? ¿Es más complejo hacerlo? Exactamente lo mismo. La gente que se involucra es distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno va a hacer servicio, te voy a poner un ejemplo que no porque lo hayamos hecho, sino porque puede graficar. Sí. Uno podría poner este proceso para mejorar el servicio de un restaurante. Ujú. En el momento en que el restaurante se empieza a desarrollar, uno podría hacer la experiencia, analizarla, empezar a hacer los co-creation y llegar a una solución. Ahora, claramente, un diseñador industrial que sabe hacer producto difícilmente llegue a una solución arquitectónica de un restaurante. O sea que ahí el profesional de diseño que tiene que estar involucrado tiene que ser un arquitecto. El proceso es exactamente el mismo,
claro, el know-how de cada diseñador es el know-how de cada diseñador, digamos. Que no quiere decir que una persona creativa siempre es creativa, ¿no? Pero tiene que haber uno que sea capaz de llevar hacia la solución, porque la magia de todo esto es ir desde el pensamiento ético a las soluciones todo el tiempo, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. O sea que si no tenés quien sea capaz de llevar a soluciones, te quedás con solo ideas. Que sirve también, pero sirve para un nivel estratégico, para claro, definir, no sé, la misión de una empresa, digamos, para definir. Pero para claro. bajar la tierra se hace más difícil. Bien, bueno, última. Se me van ocurriendo cosas, disculpe. Pero, por ejemplo, ustedes para trabajar indagan mucho sobre el modelo de negocio, el enfoque estratégico que tenga la organización en general y demás, si bien en tu charla lo nombraste, ¿no? Pero son aspectos importantes que de alguna manera enmarcan el trabajo. Es fundamental. Nosotros lo llamamos la autenticidad de la empresa. Digamos, nosotros tenemos que saber, para saber a dónde ir, hay que saber dónde estuviste. Bien, Digamos, sobre todo, qué es lo que crees vos, que la gente cree de vos. bien, Esto se traduce a estudio de mercado, digamos. La estrategia, la misión, todo lo que hayas hecho. No sé, pagaste a correcto, McKinsey para que te haga tu... Bueno, dame el estudio de McKinsey. Digamos, todos esos antecedentes tienen que estar en el paquete porque lo que queremos descubrir es dónde está el gap. Lo que queremos descubrir es perfecto. dónde te estás equivocando. Después Claro. nosotros lo vamos a usar para diseñar cosas, pero ellos después también lo pueden usar para cambiar la estrategia, ¿no? Digamos, hay toda una situación ahí. De hecho, hay una de las articulaciones del servicio, es solamente eso. Digamos, nosotros Bien, te llevamos hasta la estrategia de diseño. Vos tenés que hacer esto. Y hasta acá te damos, después de acá adelante, agarrar tu team y que te lo resuelva. Llegamos hasta ahí. O sea que sí. bien, bien, bien. Bueno, muchísimas, a ver, creo que hay una pregunta que Sí, está ahí hay una escrita. pregunta. Sí, una que está haciendo Florencia. No sé si la estás viendo, Gonzalo, vos que estabas respondiendo. Otra pregunta para empresas o emprendimientos que no saben sobre Human Design. ¿Cómo se les propone o invita a que lo incorporen? Ujú. Bueno, yo te doy una primera respuesta. Te doy una primera respuesta. El Human Design como base tiene que ser customer centric, es decir, tiene que empezar de afuera hacia adentro. Y eso es un cambio cultural muy importante, porque muchas empresas, cuando decís emprendimientos, muchas veces el emprendedor está súper enamorado de su idea y puede tener mucho éxito porque le pone una pasión tremenda. A veces tiene una visión muy importante, pero a veces se choca y empresas se chocan porque tienen una visión muy inside out, muy de adentro hacia afuera. La cultura outside in, la cultura customer centric, es poner el usuario en el centro de la escena. Siempre, 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 en todo momento. Y hay una tendencia natural a convencerse de que lo que yo pienso es lo que opinan todos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eh, yo, no sé, ayer estuve cantando una canción y yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Digo, pongo un ejemplo tan simple como que no te puede no gustar la canción que yo estuve cantando ayer. Y si yo se las pongo, digo, yo con una sonrisa digo, seguro les va a gustar. Y por ahí en esta mesa hay gente que le encanta el jazz y no el pop como estaba cantando ayer. Digo, hay una tendencia natural de los seres humanos a no ser empáticos, a no ser empáticos. La empatía es un esfuerzo, es un esfuerzo. La empatía es un esfuerzo, es como ir al gimnasio, es como ir al gimnasio. A veces te tira la cama, te tira Netflix, ¿no? Bueno, la empatía es lo mismo. Entonces uno a veces cree que entiende el modelo de negocio, la gente, y se queda con eso. Y a veces ese paradigma, ese modelo, dura demasiado tiempo y cuando hay un cambio no lo puede percibir. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo proponerlo, cómo incorporarlo para responderte, Flor? Es básicamente invita a tus clientes a la mesa de decisión. Imítalos, Sí. imítalos. Después también hay una serie de cosas, ¿no? Digamos, como si vos querés, como, ¿cuáles son los argumentos
los beneficios que nosotros vemos que pueden ser para comunicar es mucho mayor eficiencia, porque involucras todos los teams que van a estar en la toma de decisiones. O sea que es un proceso muchísimo más eficiente. Acuérdate que antes era como silos, ¿no? Digamos, vos pasabas el marketinero, digamos, había dos tipos de marketing: el que hacía investigación, el que hacía marketing ejecución y el que hacía el business. Entonces, el que hacía el plan de negocio se lo pasaba después al diseñador, y a no sé cuánto, el diseñador al project manager al ingeniero. Pues acá están todos, porque esto va de una, digamos, pasamos por todos. Entonces, eso hace que sea más eficiente. Esa es una de las partes. Después, otro de los argumentos, si vos querés, para hablar es la validación con el usuario final y la seguridad de que vos estás innovando con cierta conexión hacia el usuario final. Entonces, esos son los argumentos, yo te diría, más fuertes con los que nosotros vamos. Después, estos son los argumentos del proceso. Después nosotros como estudio, como agencia, tenemos otros, que es el tipo de producto que resolvemos, cómo resolvemos el producto, el proceso, etcétera, etcétera. Pero si vos querés, el human design en sí es muchísimo más eficiente y genera cosas únicas que todavía conectan con la... Y en algún punto, para algunas industrias, es supervivencia. Seguro. Supervivencia a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Y te genera una estrategia difícil de copiar, porque cuando interpretas que esto es multidimensional, no es una sola cuestión. Tocas todo el ecosistema y trabajas con las emociones, es mucho más difícil que te copien. Es más difícil implementarlo, ¿no? Es más difícil ponerlo en la cultura, sobre todo por ahí en servicios. Pero una vez que lo logras, sos único. Y ahí es donde es difícil que te copien. Ese me parece que es el argumento que uno puede esgrimir a la hora de decir, hagamos human design. Y porque nos va a permitir ser más competitivos, básicamente. Más competitivos a largo plazo. Y podés lograr una ventaja competitiva sostenible, digamos. Claro. Sí. Sí. Bien. Hay otra pregunta de Mónica, no sé si viste antes, que dice: en la presentación de servicios intervienen más las emociones, ¿verdad? Sí. Mirá, no necesariamente, depende del servicio. O sea, pongamos un caso, si vos decís, vamos a diseñar la experiencia de un banco o de un hospital. Sí, en la decisión final es importantísimo las emociones, pero el sistema, el flujo de actividades de un banco o de un hospital es descomunal. O sea, el estudio es muy racional, el cómo meter el paciente adentro del TAC, ¿cómo se llama? De la máquina de cómo meter un chico de 4 años. Digamos, la solución es muy emocional. Pongo el ejemplo ese porque, ¿cómo se llama? En español, el coso el electromagnético, ¿cómo se llama? El que te mete Eso que odiamos todos meternos porque sí. te sentí en una caja. Exacto, porque te sentís claustrofóbico. Bueno, la respuesta de eso es muy emocional, sobre todo cuando vos vas a... Tomógrafo. El tomógrafo Exacto, gracias. Digamos, cuando vos vas a meter... Bueno, eso se estudia cómo desarrollar todo el ingreso del paciente, se estudia cómo desarrollar qué actividades va a hacer el paciente, qué ponerle, sobre todo cuando son niños. Claro. Se diseñan los techos, se ve cómo va a ser la luz, qué iluminación va a tener, qué graduación de iluminación va a tener, cómo va a ser la música cuando empieza a hacer ruido, qué tipo de actividades se le van a hacer cuando tenga ruido. Digamos, esa parte sí es emocional. Ahora, estudiar el flujo del hospital es completamente racional, es prácticamente un trabajo de ingeniería. O sea que van las dos cosas de la mano, no solamente intervienen las emociones en los servicios, sino que en un banco lo mismo, ¿no? Ponte a pensar todos los sistemas de seguridad. Uno de los ejes de las cosas de los bancos, por ejemplo, es cómo darte el servicio lo más amenamente posible, pero que vos no pienses que te lo pueden violar y que es inseguro. Exacto, la seguridad juega termina mucho. siendo una dicotomía Sí, terrible. sí, claro. Bueno, ahí hay muchísimo proceso y hay muchísima emoción. ¿Cuánto percibís vos que si te pongo una clave, que si te doy el toque, que si no te doy el toque, que si te pido esto? Bueno, en cada banco, eso por ejemplo ahora está muy de moda y se está implementando en todo el mundo financiero. O sea que el mundo financiero, por ejemplo, consume un montón de design thinking y human design para entender cómo mejorar los servicios. No sé si eso da una idea de respuesta, pero no necesariamente un servicio da una idea. tiene
más inputs emocionales que otros. No, tiene lo mismo y al contrario, creo que el servicio tiene muchísimo más pensamiento, muchísimo más ingeniería que un producto. Tomás, vos hiciste mención recién sobre un sistema de 5 puntos que creo que es el que utiliza Toyota, Lean, ¿puede ser? Sí. ¿Habías hecho mención de otro más o solamente de ese con los No, pasos que traías a colación? Esto es muy raro, esto es una anécdota si querés. Ujú. Estando en la Philips, a nosotros nos entrenaron en el sistema Lean y a mí una de las cosas que me llamó más la atención era que la cantidad de veces que se usa el 5 whys, que es el 5 por qué. Sí, Me llamó tremendamente la atención de eso y tuvimos una charla con Gonzalo acerca de eso en un momento cuando estábamos haciendo cosas acerca de por qué el 5 whys. Todo esto era cuando estábamos haciendo uno de los primeros proyectos, uno de los proyectos para la Vox. Y empezamos a tratar de indagar y de investigar un poco el por qué, y en un momento apareció esta relación automática entre el proceso de diseño y el 5 whys. Digamos, ¿qué es lo que trata de hacer el 5 whys? El 5 whys va desde el problema, la solución que vos tenés, la situación, a la motivación. O sea, la idea es descubrir la motivación para volver y dar una respuesta, teniendo en cuenta qué es lo que agrega valor. O sea, vos no, digamos, si hay un problema entre dos personas en un sistema Lean, o de un cliente a otro, se hace el 5 whys no para resolver el problema emocional, es para sacar las emociones y ver cómo seguimos agregando valor desde la cadena, ¿no? Entonces, eso nos pareció súper interesante porque empezás a desglosar la emoción, pero no la perdes, está ahí. Entonces dijimos, wow, esto es un proceso de diseño, esto es lo que hace un diseñador normalmente todos los días. La diferencia es que lo hace a una velocidad que no se da cuenta. Claro. Digamos, el tipo en un proceso de diseño, cuando está haciendo esos garabatos en el papel, está haciendo exactamente eso. Sí, los porqués. Hay un diseñador muy famoso, italiano, que daba un curso y él llamaba el diseño cursivo. Un viejo simpaticísimo, muy simpático, muy lindo personaje. Y el diseño cursivo era cómo el diseño fluye, cómo para poder diseñar vos tenés que hacer fluir una idea. Y hablaba del papel en blanco este que te decía. Y entonces el tipo decía, la única forma de poder llenar un papel en blanco de forma fluida es poder pensar en lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, ese proceso de ir a lo que sirve del pensamiento, de la idea a la solución, de negar a ser positivo, eso es lo que está haciendo un diseñador constantemente en su cabeza sin ser consciente de que lo hace. Entonces, en ese momento con Gonzalo dijimos, wow, esto está bueno, ¿por qué no vamos a ver si lo podemos implementar? Y ahí empezamos a evolucionarlo y ver cómo implementarlo en los proyectos. Y lo empezamos a implementar y vimos que funciona muy bien, sobre todo en los workshops. Sobre todo cuando el usuario final que está ahí tratando de crear con vos se traba, volvés para atrás, haces esto, lo combinás con el concepto, con la idea, o con los dibujos, etc. Y ves cómo se destraba de nuevo el proceso creativo. Entonces ahí dijimos, bueno, sí, lo tenemos porque está dentro de un sistema que vos podés ofrecer sistemáticamente. ¿Los focus group sirven también para esto? Esto es un focus group en realidad, pero más interactivo. Que te lo explique mejor Gonzalo, si vos querés. Claro. Hay una dinámica distinta. Fíjate que el focus group tiene una idea bastante más, de menos participación de parte del moderador. El focus group tiene como ley, ¿no es cierto?, escuchar. Prácticamente el moderador no debería hablar. Es la cara de póker, ¿no?, la actitud de atención flotante, todos los libros de investigación social vienen ahí. Ahora, cuando vos haces una co-creación, estás mezclando un focus group con una instancia creativa, en donde, por eso los moderadores tienen que tener una habilidad bastante particular entre una escucha atenta para entender las motivaciones y una habilidad creativa para proponerle cosas y que esa persona sea activa. Te digo, el moderador tradicional, el que viene haciendo focus group, pero desde hace muchos años, le resulta, yo diría, casi imposible hacer esto, porque hasta considera que bastardea la herramienta.
¿no? Es interesante. Hay discusiones internas donde decimos, bueno, con esta persona podemos trabajar. ¿Por qué? Porque hay cierto purismo en la metodología que impide generar instancias creativas en un grupo de gente, donde, insisto, se combinan las dos cosas. Por eso es algo bastante particular. Por decir, focus group es una cosa, co-creación, workshop de co-creación es otra. Sí. Ambas son válidas. Sí, son para cosas distintas. Yo te diría, lo que está diciendo Gonzalo, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Es, vos cuando haces este tipo de co-design, lo que estás buscando es llegar a convencer, a que el tipo evolucione la idea hasta que sea positiva para él. Y en el focus group es lo contrario. Vos no vas a forzar a nadie a que piense positivamente. Vos lo que le vas a hacer es, vamos a tener todas estas motivaciones, acá están las motivaciones, todas estas son las posibles soluciones, yo quiero ponerlas en positivo y ver cuál es la más eficiente. Es completamente distinto. O sea que ahí el facilitador tiene que tener una habilidad distinta a eso, porque si vos parás el proceso creativo, no llegás a lo que querías. Claro, con esto yo, si quieren, termino, pero hay un libro que se llama How to Introduce New Product, de Urban. Urban fue el autor clásico de la introducción de nuevos productos. Cuando vos ves el libro, te pone primero analizar tendencias, brainstorming, ¿no? Después te dice marketing research, ¿no? Después diseño del producto y después test. Vos fíjate que siempre era muy lineal. ¿Por qué? Porque los focus groups o de entrevista en profundidad, lo que fuera, te dice, mira, yo necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, a mí me duele tal cosa. Cuando vos lees todo eso, la persona que recibe eso de marketing dice, bueno, ¿qué hago con esto? Voy a diseñar algo. Hay una interpretación de toda esa información en el diseño de algo, que puede ser un producto o un servicio. Cuando terminas de hacer ese diseño, es muy probable que en el tiempo tengas muchas dudas si realmente lo que vos interpretaste es lo correcto. Claro. Entonces viene lo que Urban dice, bueno, haga el test por las dudas. Cuando haces el test puede decir, fíjate la flechita que te pone Urban, decir, no dio, vuelva. Vuelva. Está bien. Vuelva. ¿Pero a dónde vuelva? Sí. Pero ya perdí la ventaja competitiva, ya mis competidores me arrasaron, ya pasó un año. Por eso era básicamente lento. Eso servía cuando los productos duraban 3 años, 4 años, 5 años. Exactamente. Pero un producto no dura 2. O sea, claro. Diseñar en 6 meses. Todo inmediato. Entonces, estas combinaciones de herramientas, estas herramientas ágiles o estas metodologías ágiles, no son porque sí, es porque en definitiva maximizan lo que dice la gente con la validación y la evolución de la solución hasta que sea positiva. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, vamos a hacer, no sé, 5 workshops, ¿no? 5 workshops, X. Donde vos empezás con uno, frenás, diseñás, haces el otro, frenás, diseñás y vas haciendo loops hasta llegar a una evolución. Porque antes, pues vamos a hacer 20 focus group y hacía los 20, pero el 20 en 3 días. Claro. Eso es muy difícil con esta visión hacerlo, no es muy difícil. Sería muy pérdida de dinero y de tiempo hacer todo, invertir todo, poner toda la carne en el asador, cuando en definitiva vos podrías mesurar la inversión e ir trabajando e ir evolucionando esto junto con el consumidor, ¿no? Claro, evidentemente no es poner en tela de juicio las técnicas, sino ver cuál es la apropiada de acuerdo a lo que esté. Exactamente. Yo coincido con vos. Adaptarlas a la dinámica que te propone la economía de la experiencia, digamos, porque es muy dinámica, es muy rápida, tiene muchísimos elementos, es completamente multidimensional. Y la gente, vos acuérdate que en la economía de la experiencia la gente compra el cambio de estado, no compra el producto. Compra cómo un producto me va a cambiar de A a B. O sea, yo no estoy comprando más el producto físico, yo estoy comprando cómo va a ser la transición de que estoy acá hasta que estoy acá. Todo esto lo haces de comprar un vino hasta que comprar el auto, digamos. Es una cosa. Entonces, y no solamente eso, sino que esa evoluciona una con la otra, ¿no? O sea, que hay como una continuación en esa experiencia. Si vos seguís utilizando herramientas que son como
como aisladas, como silos, creo que no llegas en tiempo. No Claro. llegas en tiempo a obtener un resultado. Entonces, en cambio, si vos vas evolucionando y bien... mira, yo soy diseñador y amo el diseño. Estuve en Italia, me encantó diseñar en Italia y yo te digo, el diseño puro como diseño es divino, como arte, como lo que quieras, pero es un commodity. Digamos, el diseño en sí solo es un commodity. Si no tiene una intención clara, que responde a una experiencia clara, termina siendo un commodity, lo puede hacer cualquiera. Y es una bomba explosiva, ¿no? Puede ser Totalmente. un gran éxito o un gran fracaso. Bueno, los voy a cortar, ¿no? Porque podemos charlar un montón. Muchas gracias, Mónica, por sumarte a No, por esta favor. interacción. Decime una curiosidad que tengo, Tomás. ¿Qué hora es donde vos estás? Te voy a decir exactamente, espérate. Son las 7:35. 7:35 de la mañana. Pobre Tomás, lo levantamos para que nos acompañe hoy. Por supuesto que sumamente agradecida a Tomás y Gonzalo por esta charla que ha sido clarísima, que creo que nos ha ilustrado. Muchas gracias a los que participaron. Hay varios que ya se han retirado porque creo que habíamos dicho 1 horita y hemos estado más de 1 hora y media. Pero bueno, eso muestra que la charla ha sido más que interesante, ¿no? Mil gracias Gonzalo por responder a mi propuesta y Tomás a sumarte. Y seguramente los vamos a volver a convocar en otro momento, molestándolos siempre. Para nosotros es un placer escucharlos. ¿Bien? Gracias. Bien. Adiós. Mil gracias. Y que tengan éxito en todo lo que están generando. Gracias. Fantástico. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bien. Voy a ver de cerrar.